Gloria a Dios. Bien, vamos a iniciar nuestro segunda clase, la clase número 2. Le damos gracias a Dios por este tiempo y bueno, pues vamos a iniciar la clase número 2. Recordándoles a todos nuestros alumnos que para tomar asistencia de esta clase necesitan ponerle su nombre completo en esta transmisión o en este video. En los comentarios póngale por favor su nombre completo. Cuando ponga su nombre completo yo estaré enviándoles una encuestita de 3 o 4 preguntas para que me las contesten, y una vez contestándomelas yo le voy a poner su asistencia. Esa es la manera en la que estamos poniendo la asistencia. Primero, apunte su nombre, y segundo, contésteme la encuestita pequeñita. Y si tú estás aquí por primera vez y estás viendo este video y te interesaría entrar al curso del Instituto Bíblico de Acceso Sin Límites, te voy a pedir que me contactes, me escribas y te comuniques conmigo personalmente para poderte enviar la solicitud de ingreso, enviarte el manual. Es totalmente gratis, no tenemos ningún costo, pero el hecho de que tú estés inscrito y nosotros tengamos un reporte va a ayudarte que al final del curso tú puedas tener un papel donde estemos certificando que tú tomaste este curso. ¿Está bien? Así que si tú no estás inscrito, no tienes el manual, estás aquí en este video por primera vez y te interesaría estar en este curso, bueno, gratuito, bueno, pues contáctate conmigo y yo te voy a enviar la solicitud de ingreso. ¿Está bien? Bueno, pues vamos a hacer una oración para iniciar el estudio del día de hoy. Padre, te damos gracias porque tu presencia siempre nos acompaña y sabemos que estás con nosotros siempre y que no nos falta nada mientras tú estés aquí. Dios, te pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo que nos abraces en este estudio, que tu Espíritu Santo sea el que tome nuestra vida y el control de nuestro entendimiento, y que la luz de tu gloria caiga sobre nuestra vida. Jesucristo, queremos que nos hables el día de hoy. Jesucristo, queremos que nos enseñes y nos des tu luz en el nombre poderoso de Jesús, porque tú eres el maestro de maestros. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a ir rápidamente al manual en donde nos quedamos. ¿Se acuerda? Habíamos visto en la clase número 1 el tema 1, que era la Biblia, el contexto histórico, división histórica, y alcanzamos a ver los componentes de la Biblia, la división de la Biblia, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, y empezamos a analizar los primeros 5 libros de la ley. Ahora viene la segunda división de la Biblia, y la segunda división es los libros históricos. Vamos a ver, el primer libro histórico es Josué, derivado del nombre del autor Yehoshua, derivado del arameo Yeshua, que es Jesús, e israelita más famoso después de Moisés, que se consideró último patriarca y primer juez. ¿Está bien? Los patriarcas terminaron con Josué y los jueces empezaron con Josué. Así de sencillo. ¿Está bien? Bien, para que usted lo tome en cuenta esto. Ahora, autor, no hay un acuerdo real del autor. Y para algunos teólogos Josué no escribió su libro, ya que habla de sí mismo en tercera persona, como si alguien más contara su historia. Además, que al final, en el último capítulo, se narra la despedida de Josué y se describe su muerte y funeral. Eso indicaría que no lo escribió él. Muchos teólogos creen que lo escribió Eleazar, hijo de Aarón, ya que también se incluye su muerte en dicho capítulo. Eso nos da sospecha de que Eleazar recibió el libro de Josué. Curiosamente, Josué, Yehoshua, se llamaba originalmente Oseas. Ese era su nombre original. ¿Cuándo fue escrito? Entre el año
90 y en el año 1370 antes de Cristo, ya que se presume que al ser una recopilación y narración de Eleazar, hijo de Aarón, se elaboró poco antes de la muerte de Josué y después de su muerte en 1380 antes de Cristo. Ver anexo 1 para la repartición de las tierras. Aquí en el anexo 1 les pongo toda la división que Josué hizo en la tierra y la repartición que le dio a las 11 tribus de Israel, porque recordemos que Leví no iba a tener herencia. Entonces Josué repartió todas las tierras y en el anexo 1 ahí está la repartición de todas las tierras. ¿Está bien? ¿Para qué fue escrito? Para relatar la historia de la generación de Israel que cruzó el río Jordán y entró en la tierra prometida. Son pasajes heroicos que hasta hoy los israelitas se enorgullecen, además de supervisar la repartición de las tierras y renovar el pacto entre el pueblo y Dios. Para esto fue escrito el libro de Josué. Es un libro que al día de hoy enorgullece mucho a los israelitas. ¿Por qué? Porque ahí se narra cómo acabaron con todos los pueblos que estaban en la tierra de Canaán, en la tierra de que Dios les había prometido. ¿Está bien? Bien, ahora vamos con el libro de Jueces. Es el segundo libro histórico. Jueces del hebreo, es que es muy difícil el hebreo, perdóneme. Shophetim, que significa gobernadores. Autor oficialmente es desconocido, pero muchos teólogos se lo atribuyen a Samuel, ya que en la época en la época de los jueces había mucha desorganización social y la gente no se daba cuenta que Dios era el que quería gobernar a través de sus edictos por los jueces, sino hasta que llegó Samuel y empezó una organización, y Samuel es tomado en cuenta como el último juez y profeta. ¿Está bien? Samuel fue juez, fue profeta, pero también es contado como un juez, pero es el último juez porque después de Samuel vienen los reyes. Por tanto, se toma en cuenta como el último juez, y al ser el último él organizó todo lo que había pasado, porque todos los jueces que aparecen en este libro están totalmente en desorganización. Unos gobernaban una zona, otros gobernaban otra, y así, ¿verdad? En el anexo también ven ahí, creo que es el anexo 3, ahí va a ver qué área gobernó cada uno. ¿Está bien? ¿Cuándo fue escrito? Entre el año 1050 y el 1030 antes de Cristo, ya que son historias aisladas locales y no fueron todas a un mismo tiempo, y narran desde la repartición de la tierra por Josué y su muerte hasta el inicio de la era monárquica en Israel. Esto hace presumir que fue en la época de Samuel y que este pudo haber sido el autor. Vea el anexo para ver dónde se operó cada juez. Ahora, ¿para qué fue escrito? Para hacer un simple registro histórico sobre los hechos de cada gobernador y juez, siendo Dios el personaje central y héroe de Israel. Aquí cabe destacar, hermanos, es importante, aquí cabe destacar que nosotros vamos a estar, ¿cómo decirle? Aquí cabe destacar que mientras habían los jueces, había una desorganización por todos lados. Sí, había una desorganización por todos lados y no estaba, ¿cómo decirle? No estaba del todo, ¿cómo decirle? Un juez no era se sometía a otro. Aparte que algunos fueron gobernantes en zonas tanto distintas como en tiempos diferentes. Entonces, pero aquí el detalle es que cuando cada uno estaba haciendo su trabajo como, ¿cómo decirle? Como gobernando un lugar, era un juez, era un gobernador, y la gente decía, bueno, ¿dónde está Josué? ¿O dónde está alguien que dirija la nación como antes? No lo sabía, había uno por aquí, otro por allá. Eso Dios lo permitió,
Y Dios estableció esa forma para poder establecer un gobierno totalmente y una dirección total, ya no de un hombre Moisés ni de otro hombre Josué, sino que Dios dirigiera la nación por completo. Ese era el proyecto de Dios, que Dios dirigiera la nación por completo, pero que la dirigiera con algunas manos que le estuvieran ayudando a gobernar, referente a pues los jueces, ¿verdad? Pero Dios siempre siendo el elemento central del gobierno, de la dirección. Pero la gente le pedía un rey, un líder, una persona, porque otros gobernantes, otros países tenían reyes y ellos no, siendo que eran reinados y gobernados directamente por Dios, pero nunca lo entendieron. Mire, ¿sabe algo? Es lo que hoy está haciendo Dios en la iglesia. Muchos creen que hay muchas denominaciones y al haber denominaciones, muchos creen que hay muchas iglesias o muchas religiones, así le llaman. Aunque en realidad no lo somos, no somos muchas religiones, somos una sola, pero todas nos dirige Cristo, la cabeza que es Cristo. Algo así como en los tiempos de los jueces. Parecía que había desorganización. Uno se levantaba, otro se levantaba y gobernaba, pero gobernaba bajo la inspiración de Dios, bajo la inspiración de su espíritu. Y él era, y esa persona gobernaba y hacía lo que Dios le pedía, pero el que movía al pueblo era Dios. El que gobernaba al pueblo era Dios. Y hoy en día la cosa es igual. Dios, no tenemos un líder que agarre toda la iglesia bautista, pentecostés, presbiteriana. No hay un líder que diga, bueno, aquí yo los voy a organizar, porque eso es antibíblico, eso es para el anticristo. Nosotros no podemos ser dirigidos por un hombre. Por eso aquella religión tan famosa, tan popular en todo el mundo, tiene un hombre que dirige, pero nosotros no. La iglesia de Cristo no la dirige un hombre, la dirige el Espíritu Santo. Y hay muchas congregaciones y hay muchas denominaciones, pero no somos muchas religiones, somos una sola, somos un solo cuerpo en Cristo. Pero por ejemplo, los bautistas les toca hacer, no sé, la mano, y la mano tiene una función. Y a lo mejor los presbiterianos son el codo y el codo tiene otra función. Y a lo mejor los adventistas son las piernas. O a lo mejor los metodistas son la rodilla. Es decir, me refiero a que cada uno tiene una función dentro del cuerpo de Cristo que es diferente de la otra, pero todos somos dirigidos por la cabeza que es Dios, no nosotros, no hay un hombre. Y así era más o menos como Dios lo estaba haciendo en un principio, y era el diseño original, pero la gente le pedía un rey. ¿Está bien? Para que usted tome en cuenta esto y se dé cuenta de cómo era que estaba diciendo dirigido el pueblo en ese entonces. Bien, el siguiente libro de histórico es el libro de Ruth, que es un libro paralelo en cierto tiempo. Ahorita vamos a ver. Ruth, que en hebreo es Reut, que es amiga o aliada. Nombre del personaje central, una mujer moabita, no era israelita. Moab fue hijo de Lot, sobrino de Abraham. También venía de la descendencia de Abraham. También adoraba al Dios de Abraham, por así decirlo, porque Lot no se olvidaba de Dios, el Dios de Abraham, pero no era parte de la promesa, era moabita. Entonces, el autor, no hay atributos personales para asumir un autor, pero el Talmud atribuye oficialmente la autoría de Ruth a Samuel. Lo que sí se puede ver en el libro es que tiene alusiones a después o durante el reinado de David, al idioma, estilo y alusiones históricas. ¿Cuándo fue escrito? Entre el año 1013 y el año 1000 antes de Cristo. ¿Para qué fue escrito? Es una historia en paralelo a la historia de Israel y cuenta el ejemplo de bondad, de fe y paciencia de Ruth, y asume una profecía del destino de la iglesia, ya que al ser moabita, Moab, hijo de Lot y su hija mayor, para ella no era la promesa, pero después de ver la historia y su moraleja, vemos que fue aceptada. Y no solo eso, sino que se cuenta oficialmente, escuche bien, en la genealogía de David y de Jesucristo. Si usted va a los evangelios donde habla acerca de la genealogía de Jesús, se va a dar cuenta que ahí está Ruth. Fue injertada literalmente en el buen olivo. Por eso hace una alusión a la gracia y el destino de la iglesia. ¿Está bien?
Ahora vamos con los libros de Samuel, primer libro y segundo libro de Samuel. Del hebreo Samuel, que significa Dios ha escuchado. El autor dice, los dos libros, el primer libro y el segundo libro de Samuel, se conocían como un solo libro, y su autor tradicionalmente en el Talmud se le atribuye a Samuel, pero esto solo hasta el capítulo 25 del primer libro. Del primer libro. El complemento del primer libro y la segunda parte, que era un solo libro, se presume que fue terminado por Natán y Gad. Esto lo vemos en Primera de Crónicas 29:29. Fue escrito, ¿cuándo fue escrito? Se inició a escribir en el año 1030 a.C. por Samuel y se terminó en el año 930 a.C., presumiblemente por Natán y Gad. ¿Para qué fue escrito? El primer libro o su primera parte, en su mayoría lo escribió Samuel, fue escrito para hacer notar la transición del gobierno de Dios de jueces a un sistema monárquico, pero monoteísta, para que Dios siguiera gobernando a Israel a través de un rey y su profeta, y es notable los detalles de esta historia narrativa. Segundo libro de Samuel, ya vimos, fue escrito para realizar, ya vimos todos los detalles de quién es su autor y cuándo fue escrito, porque era un solo libro. Pero ahora vamos a poner para qué fue escrito Samuel. Fue escrito para realizar la primera parte escrita por Samuel y para denotar la grandeza del reino de Dios a través de David. Luego viene primer libro y segundo libro de Reyes. Estos libros carecían de nombre en hebreo en el Talmud y no hacían mención de historia de los reyes. Y solo hacían mención de la historia de los reyes, como una especie de cronología de reyes. Autor aparentemente se le atribuye a Jeremías, ya que fue de los que escribió más en cuestión de historia y profecía para Israel, y fue profeta que presenció la deportación de Israel a Babilonia, dando por terminada la historia y trayectoria de los reyes. Pero el proceso de la autentificación de estos escritos no fue sino hasta el regreso de Israel por edicto del rey Ciro. Y los que finalmente autentificaron la historia de primer libro de Reyes y segundo libro de Reyes fueron Esdras y Nehemías. Es decir, el que escribe estos libros es Jeremías, porque él vive en el punto final de los reyes de Israel, cuando el rey Nabucodonosor se lleva a Israel a Babilonia, y él se queda lamentándose y llorando afuera de la ciudad. Él se presume que él fue el que hizo una recopilación y resumen de todos los reyes, pero no se autentificó ese libro sino hasta que regresó Nehemías, Esdras y Zorobabel, que regresaron de Babilonia por edicto del rey Ciro para volver a construir la ciudad, el muro y su templo. ¿Está bien? Insisto, si tiene dudas, escríbamelas, y en la clase virtual, en la conferencia virtual, ahí en vivo, ahí les ayudamos a resolver dudas. ¿Está bien? Ahora, primer libro de Crónica, perdónenme, ¿para qué fue escrito? Al principio era un solo libro, pero al estar bajo el imperio griego en el año 200 antes de Cristo, se dividieron en dos y se les dio el nombre de primer libro de Reyes y segundo libro de Reyes, porque hacía alusión a la historia de los reyes en Israel, y ahí cuenta la división del reino, además de denotar la labor de dos profetas importantes en la cultura israelí, Elías y Eliseo. ¿Está bien? Luego viene primer libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas, que bueno, en su nombre está el significado del hebreo Dibrei Ayamim, perdónenme. Dibrei Ayamim Aleph, perdónenme, pero soy muy malo en el hebreo, que significa los anales de los días, o también el análisis de los días. El autor, la tradición del Talmud dice, se lo atribuye a
su autoría a Esdras y Nehemías, siendo Esdras quien predominó su escritura, ya que fue un historiador y escriba de Israel que retornó del cautiverio de Babilonia a Israel. Cabe destacar que que 1 y 2 de Crónicas, Esdras y Nehemías, fueron parte de un solo libro, ya que se redactó casi el mismo año, pero con el tiempo la tradición israelita del Talmud los separó en primer libro y segundo libro de Crónicas, de Esdras, Nehemías, haciendo dos libros. ¿Cuándo fue escrito? Aproximadamente entre el año 500 al 450 antes de Cristo. ¿Para qué fue escrito? El propósito de escribir el libro, de este libro, ahí está el nombre en hebreo, los 4 libros en uno de Crónicas, 2 de Crónicas, Esdras y Nehemías, para enmarcar la historia sacerdotal de Esdras. Perdóneme, desde Adán hasta la reconstrucción del templo de Dios y los muros de Jerusalén. Ok, ahí le va. Esto es así. Crónicas era un libro. Esdras y Nehemías era otro libro. ¿Está bien? Eran 2 libros. Pero cuando Nehemías y Esdras regresaron y escribieron toda la cronología desde Adán hasta la reconstrucción de los muros, entonces separaron todos esos 2 libros, Crónicas y los otros 2, y el otro que eran Esdras y Nehemías, era un solo libro. Bueno, esos fueron separados en 4 libros para denotar desde Adán hasta la reconstrucción del muro de Jerusalén. Ahora, el libro que al principio fue uno y era Esdras y Nehemías, se separó aproximadamente en el año 300 después de Cristo por la influencia de la Biblia Vulgata y los orígenes del Padre, de Orígenes, padre de la iglesia. Ok, discúlpeme, regreso. Se separó aproximadamente en el año 300 después de Cristo por la influencia de la Biblia Vulgata, que ya vimos cuál era, y de Orígenes. Orígenes era el padre o uno de los considerados padres de la iglesia, que Orígenes fue de la 3ª generación de discípulos de Jesús. ¿Está bien? Luego viene otro libro histórico que es el libro de Esther, nombre en hebreo que significa estrella del desierto, procedente del valor apoderado de la mujer. Wow, está bonito el nombre, ¿eh? Esther, estrella del desierto, procedente del valor apoderado de la mujer. El nombre del libro deriva del personaje central. ¿Quién es autor? No se sabe con certeza quién lo escribió. La tradición judía establece que lo escribieron los miembros de la sinagoga. Esto podría ser tan veraz, ya que esto podría no ser tan veraz, ya que se nombra 190 veces al rey de Persia y ninguna vez a Dios. Es difícil pensar que fue la sinagoga y no nombrar a Dios. Por eso muchos creen que fue el propio Mardoqueo, ya que fue una historia verídica con personas que sí existieron y narra un problema social contra los judíos, pero está hablando de el rey de Persia. Eso significa que debió haber sido antes del imperio griego, ¿verdad? Y después de el regreso a Babilonia, porque recordemos que el regreso de Israel del pueblo de Israel a Jerusalén fue en el imperio persa. ¿Está bien? Y ahí menciona a unos persas. No se sabe con exactitud. Ellos creen que fueron miembros de la sinagoga, pero nunca se menciona a Dios. Por tanto, es difícil creer esto. Y se cree que pudo haber sido el mismo Mardoqueo que la escribió. Bien, ¿para qué fue escrito? Es una literatura cuestionable para su canonización, ya que no menciona a Dios en ningún versículo, aunque se hace alusión a la providencia divina. Sin embargo, ahora sabemos que se escribió para denotar una forma profética de la iglesia, ya que es el báculo del rey, se extendió a Esther dándole gracia y favor ante el rey. Por eso es que se consideró canónico. Al principio no, porque no mencionaba a Dios, pero daba una historia narrativa de la gracia y del favor de Dios ante Esther y simboliza a la iglesia. ¿Está bien? Insisto, si hay dudas, escríbalas. Ok, muy bien, vamos bien.
llevamos como un 30 minutos de clase, vamos avanzando. Libros poéticos. El primer libro poético es el libro de Job, del hebreo Job, aquel que soporta penalidades, nombre del personaje central. Autor desconocido, la tradición del Talmud le brinda su autoría a Moisés, ya que pudo haber escuchado esta historia, y cuando fue desterrado de Egipto y anduvo en el desierto, ya que aún el sistema era patriarcal, pero hay muchas inconsistencias en eso. Quizá se redactó el libro y lo mostró a los israelitas, pero esta historia era contada en la era patriarcal, mucho antes de Moisés, incluso antes de Abraham. Bien, se lo voy a explicar así muy rápido. El Talmud lo pone como autor a Moisés, ¿sí? ¿Por qué? Porque sí lo escribió Moisés, lo redactó Moisés y lo agregó como parte de la historia. Pero es un poquito dudoso que él haya sido el autor original, porque esta historia de Job narra de una etapa de los patriarcas. Usted me va a decir, bueno, Moisés es patriarca, sí, pero fue de los últimos patriarcas. El último patriarca fue Josué y el penúltimo fue Moisés, pero esto se escuchaba desde mucho antes. Le voy a hacer le voy a dar un tip aquí, ¿no? Espero no tardarme mucho. Esta historia era conocida por Abraham, incluso mucho antes de Abraham, en la época de los patriarcas. Hay una cosa que es difícil de comprender: ¿por qué a los israelitas, antes de ser llamados israelitas, porque no existía Israel, eran llamados hebreos? Abraham era llamado hebreo, Isaac era llamado hebreo, ¿verdad? También le llamaban el pueblo hebreo cuando en realidad eran israelitas. Pero la expresión hebreo viene de mucho antes atrás. 3 generaciones o 4 generaciones arriba de Abraham, o sea, el papá de Abraham, el abuelo de Abraham, el bisabuelo de Abraham. No estoy seguro si fue el bisabuelo o el tatarabuelo de Abraham, se llamó Eber. Y Eber es conocido en la tradición judía como un hombre que contaba la historia de Job. Le estoy hablando 3 o 4 generaciones antes de Abraham, ¿sí? Entonces, si Moisés vivió en el año 400 y Abraham vivió en el año 1400 antes de Cristo, entonces Moisés debió haber vivido en el año 1800 antes de Cristo. Abraham. Y más o menos unos 200 años debió haber vivido su tatarabuelo. Entonces este libro debe de tener entre 1900 años y 2200 años antes de Cristo. Desde entonces se narraba la historia de Job. Quiero que entienda, porque Eber hablaba de un solo Dios en una época de Nimrod, de Tammuz, de Semiramis, donde se hablaba de muchos dioses, o un Dios multifuncional, o un Dios de 3 caras, o 3 dioses diferentes, 3 personas en un mismo Dios. Se hablaba mucho de eso en esas etapas, pero Eber hablaba de un solo Dios verdadero que creó todas las cosas, y eso enseñaba a los suyos, y los patriarcas que siguieron lo siguieron enseñando. ¿Usted por qué cree que Abraham conocía al Dios real, al Dios verdadero? ¿Por qué cree que lo conocía? Porque en las historias pasadas, desde Eber, su bisabuelo, a lo mejor más antes, pero era más marcado de él, y él se puede presumir que realmente escribió o inventó la historia de Job, porque Job no es una persona que haya existido, no se ha encontrado ningún registro de este Job del cual habla la palabra. Entonces se tenía como una historia entre patriarcas para denotar la importancia que es o que tiene el entregar a Dios, el adorar a Dios, el agradecer a Dios en todas las circunstancias, aunque no nos esté yendo bien, ¿verdad?
Eso es un tip que le doy. Bueno, regreso al tema para avanzar. ¿Cuándo fue escrito? La tradición del Talmud dice que Moisés lo escribió, pero su escritura aparece oficialmente en el año 500 antes de Cristo, mucho después de la vida de Moisés. Si Moisés lo escribió, debió haber sido entre el año 1400 y 1440 antes de Cristo. Pero la historia ya era conocida y quizá habría algunos escritos de esa historia mucho antes, entre el 1900 y el 2200 antes de Cristo. Por eso se dice que este libro de Job es el libro más viejo. ¿Para qué fue escrito? Para hacer resaltar la historia de un patriarca que, a pesar de todas las adversidades, todas sus responsabilidades y todos sus compromisos como tal, siempre su confianza debe estar puesta en Dios, reconociendo que Dios es el que tiene todo bajo control y nosotros nos debemos a Él. Déjame, le pongo aquí porque esto sí no lo puedo permitir yo. Ahí está. Dice, el que tiene todo bajo control y nos debemos a Él. ¿Está bien? ¿Dudas? Me escribe las dudas. Luego viene el libro de Salmos. Del hebreo es Tehilim, que significa alabanza, y del griego psalmos, que significa canciones de alabanza. Los autores son varios, ya que existen muchos salmos más, aparte de estos 150, y se le atribuyen la mayoría a David, dada su cercanía como músico en la corte del rey Saúl. También hay salmos de Salomón, de Asaf, de los hijos de Coré, de Etán, de Hermán e incluso de Moisés. ¿Cuándo fue escrito? Es complicado datar la fecha del libro de Salmos, ya que sus autores difieren de muchos años en sus vidas. Lo cierto es que la recopilación debió darse después de la existencia de todos los salmistas. Eso indicaría que su recopilación pudo haber sido entre los años 500 al 450 antes de Cristo. Y muy presumiblemente fueron Esdras y Nehemías, ya que ellos estaban muy interesados en restaurar la ley y la historia de Israel. ¿Para qué fue escrito? La adoración a Dios era de suma importancia para el pueblo de Israel, y el libro de los Salmos fue escrito para denotar esa importancia de cantar y adorar a Dios. Pero si analizamos los Salmos, también tienen profecía importante que indica al Mesías. Bien, si tienen duda, ya saben, me escriben. Proverbios, el origen de proverbios significa del origen latín proverbium, pro hacia adelante, y verbum, que expresa o palabra o expresión que te impulsa hacia adelante. En otras palabras, consejo. En hebreo, mishlei. Autor Salomón, capítulos del 1 al 24. El rey Ezequías, recopilación de proverbios de Salomón, capítulos del 25 al 29. Agur, capítulo 30. Lamuel, capítulo 31. ¿Cuándo fue escrito? Entre los años 970 y 931 antes de Cristo. ¿Para qué fueron escritos? Para exhortar, alentar y ofrecer esperanza al pueblo. Luego vienen el cantar de los cantares, nombre dictado directamente del autor, en hebreo Shir Hashirim. Autor Salomón, ya que también es conocido como cantar de Salomón o cantar de los cantares de Salomón. ¿Cuándo fue escrito? Aproximadamente en el año 940 a.C. ¿Para qué fue escrito? Inicialmente fue escrito para la esposa de Salomón, la Sulamina, como una especie de carta amorosa, pero su contenido tiene mucho contexto del apasionamiento, romance y sexualidad entre esposos que siempre debe haber según el plan divino. ¿Está bien? Ok, ¿cómo vamos de tiempo? Ok, vamos bien de tiempo. Ahora vienen los libros proféticos, profetas mayores. Isaías, nombre del profeta en hebreo es Yeshayah, que significa Jehová es salvación. Autor Isaías, ya que él mismo se presenta y habla de sí mismo en primera persona. Cuando se escribió, entre el 700 y el 690 antes de Cristo. ¿Para qué se escribió? Profetizó acusando al pueblo de Israel de pecado y rebelarse contra Dios.
Además, instruye al pueblo al arrepentimiento y a obedecer. Anunció la restauración de Israel, también un juicio contra todas las naciones y la esperanza de la restauración y la venida del Mesías con detalles sorprendentes. Luego viene Jeremías, nombre propio del profeta, que en hebreo es es el mismo. Creo que aquí me equivoqué yo. Jehová ha inspirado. Autor Jeremías, ya que hace alusión a él mismo en primera persona. ¿Cuándo se escribió? Esto se lo voy a cambiar. Fue escrito en diversos momentos entre el año 626 al 586 a.C. ¿Para qué se escribió? Fue escrito del aliento para el pueblo del pueblo de Judá, que aunque se anticipaba al cautiverio de Israel por Babilonia, aún así animaba al pueblo a seguir con su fe, además de dar detalles de su vida y relación con Dios, y cómo Dios daba ánimo a seguir dando palabra de Dios. Después del cautiverio de Judá a Babilonia, él huyó a Egipto y no se supo más de él. Lamentaciones, en hebreo su nombre era Eika, que significa ay o lamento. Autor Jeremías, ya que la Septuaginta y la Vulgata asumen que después del cautiverio de Judá a Babilonia y después de ver la desolación de la que profetizó, se sentó a llorar sobre la ciudad, cuando fue escrito alrededor del año 587 a.C. ¿Para qué fue escrito? Para hacer notar el sufrimiento del hombre por la fatal derrota del pueblo de Judá ante Babilonia y la devastación brutal de Jerusalén, además de asociar este sufrimiento a los acontecimientos de la vida que nos traen angustia y que en Dios hay una esperanza. Para esto fue escrito Lamentaciones. Ahora, sabemos que Jeremías y Lamentaciones están escritos por el mismo autor, ¿está bien? Luego viene, con el tiempo contadito, viene Ezequiel, nombre propio del profeta, que en hebreo es Yehezquiel, aquel que Dios es su fortaleza. Ezequiel, el autor es Ezequiel, ya que habla de sí mismo en primera persona y es muy detallado en la explicación de cada visión y ordenado en su cronología. Dios lo llamaba hijo de hombre, seudónimo que luego se usaría para Jesucristo. Cuando fue escrito entre el año 593 al 565 a.C. Fue escrito en el exilio desde Babilonia. ¿Para qué fue escrito? Para hacer ver dos aspectos Primero, que antes del cautiverio en Babilonia ni Judá ni Israel estaban con Dios, sino que había mucha depravación y olvidaron a Dios. Y segundo, que después de la deportación, ya en el exilio, su mensaje cambió a uno de esperanza y que Dios los restauraría. ¿Está bien? Luego viene el libro de Daniel, nombre propio del profeta, que en hebreo es Daniel, y Dios es juez o justicia de Dios. El autor es Daniel, ya que él mismo declara haber escrito la visión que Dios le estaba dando. ¿Cuándo fue escrito? Entre el año 545 y el 540 a.C., al final del cautiverio de Israel. ¿Para qué fue escrito? El tema central es la esperanza del pueblo de Israel, además de adoptar gran cantidad de profecía y visiones exactas acerca del juicio final y el tiempo exacto en que los sucesos del fin se llevarían a cabo, para que después llegara la era gloriosa del Mesías y su pueblo sobre todas las naciones. Está hablando literalmente que Daniel es el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Está hablando de las profecías del fin. Y dicho sea de paso, si usted lee Daniel y Apocalipsis, le va a entender mucho mejor a las profecías de Apocalipsis y a estas profecías del fin. ¿Está bien? Ok. Terminamos con los profetas mayores. Vamos a ver, sí, se me hace que sí terminamos los profetas menores en esta clase. Profetas menores. Oseas, nombre propio del profeta y en hebreo es Osea, que significa salvación. Autor es Oseas, ya que redacta la orden de Dios directa a su vida y resalta su obediencia a Dios. Cuando se escribió entre el año 755 al 725 a.C. Oseas fue de los profetas que profetizaron más tiempo.
o sea, por muchos años, más años. ¿Para qué se escribió? Hacer ver las 4 maneras en que Israel pecó contra Dios. Número 1, violó requisitos básicos del pacto al alejarse y no querer conocer a Dios. Número 2, se entregaron a la idolatría y prostitución ceremonial. Número 3, confiaron en recursos humanos y no de Dios. Quisieron leyes, reyes, príncipes y guerreros. Número 4, fueron hallados culpables de injusticia, violencia, mentira y homicidio. Eso lo dice este libro de Oseas. ¿Está bien? Joel, luego viene el libro de Joel, otro profeta menor. Nombre propio del profeta y en hebreo es Joel, significa Jehová es Dios. El autor es Joel, no hace mucha alusión a él mismo, no se encuentra mucha información de él en la Biblia, pero habla de sí mismo en primera persona y menciona a su padre. ¿Cuándo fue escrito? Entre el año 835 al 800 antes de Cristo. ¿Para qué fue escrito? Consta de 2 partes muy claras en su literatura. La primera parte hace alusión a una generación increíble que será vista en los tiempos finales y que se levantará de una manera poderosa. Y la segunda parte llama al arrepentimiento, confesando los pecados que habrá en el juicio y que habrá un juicio sobre sus enemigos. ¿Está bien? Luego viene el libro de Amós, nombre propio del profeta y en hebreo es igual, Amós, carga o el que lleva la carga. El autor es Amós. Se aclara que Amós no se consideraba a sí mismo profeta de profesión y era un pastor, era un laico que se oponía al reglamento de los religiosos de su época por considerarlos lejanos a exaltar a Dios, y más exaltaban a los hombres, y al levantarse en contra de esos reglamentos superficiales, Dios le dio visiones y fue un profeta. ¿Cuándo se escribió? Entre el año 760 al 753 antes de Cristo. ¿Para qué fue escrito? Para hacer notar la importancia de Dios, su juicio y su justicia, y que ningún hombre o mujer está por encima de sus decretos, pero a la vez su inclinación a su promesa y misericordia a Israel. Ese es el contexto de para qué fue escrito Amós. ¿Está bien? Luego viene el libro de Abdías. Abdías, nombre propio del profeta, que en hebreo está muy raro. Es que la H ahí es como una J, entonces Abhadyak, servidor o adorador de Jehová. Abdías, el autor es Abdías, aunque no se sabe con exactitud qué Abdías se trata, ya que hay al menos 12 Abdías diferentes en las escrituras, pero el mensaje es confiable y profético. O sea, hay muchos Abdías dentro de la escritura, no se sabe cuál fue, pero la escritura es confiable. ¿Está bien? ¿Cuándo fue escrito? Entre los años 848 y el 841 antes de Cristo. ¿Para qué fue escrito? Su breve mensaje es para acentuar el día del Señor, juicio y gloria, la promesa a Israel de poseer Edom. ¿Está bien? Luego viene Jonás, nombre propio del profeta y en hebreo es Ioná, que significa paloma. El autor, no se conoce el autor, ya que es una narración histórica de Jonás, donde el narrador habla de Jonás en tercera persona. ¿Cuándo fue escrito? Jonás profetizó entre el año 786 y 746 antes de Cristo, Segunda de Reyes 14:25. Su narración debió haberse escrito entre los años 740 y 730 antes de Cristo. ¿Para qué se escribió? Solo es un texto histórico de un personaje que huyó de Dios para no hacer lo que Él le ordenó, ya que no consideraba que esto fuera prudente. Sin embargo, fue escrito para enseñarnos que cuando Dios habla, las cosas suceden aunque no queramos. Así pasó con Jonás. Bien, ahora vamos al libro de Miqueas, nombre propio del profeta y en hebreo es Mijayah, que significa quien como Jehová. El autor es Miqueas, no tiene vuelta de hoja. ¿Cuándo se escribió? Alrededor del año 720 antes de Cristo. ¿Para qué fue escrito? Para hacer notar y adelantarse a los israelitas y adelantarles a los israelitas lo que había de venir, a manera que hace
una severa separación entre dos tipos de personas que buscan a Dios y esperan en Él, y los que lo rechazan, y que al final nadie se escapará de rendirle cuentas a Él. Pronosticó el exilio y la dispersión, pero también el futuro glorioso del remanente. Luego viene el libro de Nahum, nombre propio del profeta, y en hebreo es Nakhum, que significa en el que da consuelo. El autor es Nahum, aunque no se sabe mucho de este profeta, pero su palabra fue acertada. ¿Cuándo fue escrito? Entre el año 663 y 612 a.C. ¿Para qué se escribió? Para anunciar contra Nínive y Asiria que Dios haría para liberar a su pueblo de la opresión de ellos. Luego viene el libro de Habacuc, nombre propio del profeta, que en hebreo es Jabak, que significa el que abraza. El autor es Habacuc, aunque la Biblia no menciona ese nombre en ninguna otra parte. ¿Cuándo fue escrito? Alrededor del año 600 a.C. ¿Para qué fue escrito? Para resaltar el llamamiento de Dios a la fidelidad y vivir por la fe, creyendo y confiando en Dios. Luego viene Sofonías. Ya vamos a terminar esta clase, ya mero. Sofonías, nombre propio del profeta, y en hebreo es Shephanah, que significa Dios protege. Autor Sofonías. Se redacta hasta 4 generaciones atrás de Sofonías. De la realeza, conectándolo como descendiente directo de Ezequías. Es decir, que tenían linaje real, aparte de ser profeta. ¿Cuándo fue escrito? Alrededor del 630 a.C. ¿Para qué se escribió? Para hacer notar la contundencia del juicio final de Dios y la severidad de las consecuencias. También para hacer notar la necesidad de vivir rectamente delante de Dios y que hay una esperanza de restauración en Dios. Luego viene el libro de Ageo, nombre propio del profeta en hebreo, que es, esto está muy difícil, que significa fiesta solemne. Autor, no se sabe con certeza quién es el autor de este libro, se asume que lo escribió Ageo, pero hace alusión repetidas veces a lo que Dios dijo del profeta Ageo, como si alguien más estuviera narrando esa historia. ¿Está bien? ¿Cuándo fue escrito? Presumiblemente fue escrito alrededor del año 520 a.C. ¿Para qué se escribió? El autor hace una invitación a hacer un cambio de vida y actitud y poner prioridades que agraden a Dios. Luego viene el libro de Zacarías, nombre propio del profeta, y en hebreo es Zakhar-Yah, el recuerdo de Dios. El autor es Zacarías. Cuando fue escrito alrededor del año 514 a.C. ¿Para qué fue escrito? Fue una inspiración para los que retornaron del cautiverio en Babilonia. Este Zacarías es familiar de Zorobabel, que regresó con el pueblo a Israel. Recordemos que Zacarías profetizó el regreso, pero él murió, y cuando estuvieron diciendo, bueno, Zacarías murió, se levantó Zorobabel, que era nieto de Zacarías, y dijo, bueno, tu abuelo se murió y no se cumplió la palabra, y al final se cumplió con Zorobabel, porque Zorobabel, Nehemías y Esdras sacaron a Israel de Babilonia y lo llevaron de nuevo a reconstruir. ¿Está bien? Luego viene el libro de Malaquías. Estamos terminando ya la clase. Malaquías, del nombre propio del profeta, y en hebreo es Malak-hi, que significa mi mensajero. El autor es Malaquías, aunque el autor nunca hace alusión a sí mismo, sino que a Dios, a que Dios le habla, ¿verdad? ¿Cuándo fue escrito? Entre el año 500 y 400 años antes de Cristo. ¿Para qué fue escrito? Remarca la importancia de la relación con Dios de todos los que se consideran dentro del pacto, dando paso abierto a que el pacto puede ser para todos. Es el último libro profético de Dios. Véase anexo 2, cronología de los profetas. Bien, vamos a ver en la próxima clase libro por libro del Nuevo Testamento, ¿verdad? Vamos a empezar en los Evangelios, pero esto va a ser la próxima clase. Aquí vamos a terminar ya nuestra clase de este día, y pues vamos a
a tomar en cuenta que vamos a continuar con estas clases. Ya llevamos la segunda clase, viene una última tercera clase donde vamos a finiquitar el tema número uno en 3 clases. Ya usted sabe cómo las va a terminar, si se avienta 3 horitas de clase o se avienta 1 hora y mañana otra hora, usted ya sabe. Sí, usted sabrá cómo lo hace. Usted, nomás le pedimos que tenga constancia, que lo haga, que me escriba su nombre aquí en los comentarios para ponerle yo asistencia. Le envío sus 3 o 4 preguntitas, que me las conteste. Esto es para corroborar que sí vieron la clase y que no nomás apuntaron su nombre. ¿Está bien? Estas preguntitas van a ser para esto. Bueno, vamos a finalizar el servicio, perdónenme, vamos a terminar el estudio del día de hoy. Viene la clase número 3, no se la pierda. Y insisto, si usted está aquí por primera vez y no está oficialmente en el estudio, contáctese conmigo para darle la solicitud de ingreso y para enviarle el manual. Es totalmente gratis y al final del curso va a tener usted un papel certificado o más bien vamos a dar certificación que usted pasó este curso. Dios les bendiga a todos, alumnos, hermanos. Gracias por estar aquí. Espero que estén estén tranquilos, que estén emocionados, que esperen la próxima clase con alegría, con gozo, y pues nos vemos en la siguiente clase. Dios les bendiga a todos.